Garaje de Bosniak, un podcast de Wembley Studios sobre liderazgo, innovación y tecnología. Presentado por Félix Velasco. Bienvenidos a un nuevo episodio del Garaje de Bosniak. Soy Félix Velasco, cofundador de Wembley Studios, consultora especializada en el desarrollo de software y en producto digital, además de ser partners de Microsoft, y podemos ayudaros a conceptualizar, diseñar, desarrollar cualquier producto digital, también en la transición a la nube o en desarrollo sobre IA generativa. Hoy tenemos un invitado que hace muchas cosas. Él es formador, es speaker internacional en los principales eventos y summits de tecnología, de innovación. Además es Principal Program Manager de Microsoft. Y yo creo que una de las voces más autorizadas a la hora de poder hablar de dos cosas en las que nos gustaría centrar hoy el episodio, que es creatividad e inteligencia artificial y cómo estos dos conceptos se unen. Para mí hay una palabra que define a nuestro invitado y además amigo con el que hemos trabajado en muchos proyectos y durante mucho tiempo, que es la pasión, y solo de esta forma se puede entender que le saque las horas al día para hacer todo lo que hace. Él es Jesús Serrano. Bienvenido, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muchas gracias. Yo no podía rechazar una invitación a venir al Garaje de Bosniak. Vamos, yo creo que cualquier tequi de los que he conocido en toda mi carrera le dices, ¿visitarías el Garaje de Bosniak? Pues, ¿dónde hay que firmar? Pues... Bueno, yo sé que lo dices de corazón y que desde el principio además nos has apoyado mucho y sé, aparte de la amistad, sé que lo des de corazón, pero es que para nosotros es un orgullo, para mí personalmente, que de verdad lo sientas así, porque eres una referencia también en la distribución de contenidos y en la creación de contenidos dentro de lo que es tecnología. Para nosotros eres un referente, así que te lo agradezco un montón. Bueno, Jesús, danos un poco de contexto. ¿Quién eres? Viendo un poco tu carrera, ¿no? Tienes una formación técnica, pero también muy ligada siempre a la creatividad. Hiciste ahí quizá un cambio en un momento determinado. Tengo un perfil de esos rarunos, ¿no? que a veces hay en este sector, ¿no? Bueno, yo tengo un background como ingeniero, pero además pues llevo dibujando toda mi vida. No recuerdo cuándo empecé a dibujar, pero yo creo que ha sido toda mi vida. Y bueno, lo bueno es que no se me ha olvidado, porque yo creo que una de las primeras cosas que aprendemos en nuestra vida es a dibujar, a expresarnos incluso antes que hablar, ¿no? A expresarnos manchando cosas con las manos y pintando con las manos, pero luego de mayor se nos olvida, ¿no? Que es una de nuestras formas principales de expresión. Y yo pues me siento orgulloso de conservar mis ojos de niño de 5 años. Y yo creo que eso ha sido probablemente una de las cosas que más han marcado mi carrera, ¿no? Tratar de conservar una visión un poco fuera de la caja, como suelen decir en inglés, ¿no? Es una expresión que funciona menos en español. Un poco diferente y que me ha ayudado mucho, sobre todo a encontrar huecos. Pues, como tú decías, yo tengo un perfil mixto, pues empecé en la tecnología programando literalmente desde la base con Basic. Aprendí a programar con Basic en 8 años, con 8 años, no en 8 años, y desde entonces pues he programado prácticamente desde que recuerdo. Ya no recuerdo la cantidad de lenguajes, y he tenido roles muy muy técnicos, con herramientas súper duras con las que trabajar y con una curva de aprendizaje durísima técnica. Y bueno, cuando entré a trabajar en Microsoft hace ya 17 años, justo esta semana, pues entré en un rol un poco más orientado a la experiencia de usuario, y bueno, pues enseguida me permitieron, que es una de las grandes cosas de esta empresa, me permitieron desarrollarme más en ese área. Luego he pasado por diferentes roles, incluidos los roles en los que tú y yo nos conocimos, ¿no? Porque bueno, me encargaron un proyecto, una transformación digital muy importante para un club de fútbol bastante famosillo que estaba por aquí en la Castellana, y la cosa parece que salió muy bien porque alguien con mucha responsabilidad en Microsoft decidió montar una división internacional sobre el mundo del deporte y el entretenimiento, sobre la industria del deporte y el entretenimiento, y ahí estuve pues casi 6 años pegando patadas al globo terráqueo, viajando muchísimo por el mundo con 180 clientes de la industria del deporte y el entretenimiento en 35 países, en 23 deportes.
Y bueno, pues después de eso, también por una necesidad un poco personal de compatibilizar un poco la vida personal con la profesional, pues empecé a trabajar en un equipo de ingeniería, que es donde estoy ahora mismo, que tiene bastante poco que ver con ese área más de la industria del deporte y el entretenimiento, pero bueno, ahí estamos haciendo cosas. No me aburro. Y aparte, que tú decías, pues me dedico a otra serie de cosas, pues intento, yo como los de Men in Black me rijo por los días de 27 horas de Centauri, entonces intento sacarle el máximo partido al día y pues también colaboro con diferentes escuelas de negocio como profesor asociado. Hago eventos, hago training también, últimamente sobre todo para agencias, en todos los temas que tienen que ver con IA generativa. Y hago mucho research y genero el contenido que me gusta a mí y que por lo que se puede ver, al menos en LinkedIn, que es mi red principal, pues resulta que también le gusta a otra gente. Pero la realidad es que hago el contenido que me gusta hacer a mí, que me gustaría ver a mí. Entonces, pues da la casualidad de que hay muchos frikis como yo que les gusta el mismo contenido. Hablaremos de todas esas cosas, intentaremos comprimir todo este expertise en este ratito que tenemos, pero bueno, vamos a empezar por el tema de la usabilidad. La User Experience, UX, tiene muchos nombres, es una disciplina. Bueno, ha dicho es que tengo un perfil raruno, pero a mí personalmente son los perfiles que más me gustan. Tenemos, por ejemplo, en Wembley a Esther García, nuestra UX Lead, que la mandamos un saludo desde aquí, que la conoces bien, que precisamente estos perfiles que venís de tener conocimiento técnico, de ser técnicos, y os pasáis, porque también tenéis esa naturalidad o esa sensibilidad por el diseño, os metéis en UX y al final es la clave muchas veces del éxito de un producto digital, ¿no? Claro. Es un poco ser el pegamento del equipo, ¿no? Yo pues empecé a trabajar profesionalmente alrededor del año 93, 94 y es verdad que en aquellos momentos pues hacer una herramienta informática, el interfaz lo decidía el programador que le tocara programar y ya está, y de hecho pues se vivían las experiencias que todos hemos vivido, ¿no? Sobre todo las Enterprise, que ya trabajaron en alguna empresa alrededor del año 94-95, recordará pues que los formularios hechos en Visual Basic y demás, que era, aparte de que eran duros de ver per se, pues tampoco es que tuvieran una usabilidad especialmente llamativa, ¿no? Estaban pensados básicamente para cumplir con la función principal que necesitaban. Y entonces, bueno, yo lo veo como un perfil que tiene mucho sentido. De hecho, es algo que se ha extendido muy rápido y que todo el mundo entiende ya, o prácticamente nadie se plantearía hacer una web o hacer una herramienta si no tuvieran a un perfil de UX diseñando como debe ser esa experiencia, ¿no? Yo lo digo siempre que tiene un poco de transformismo esto de UX, ¿no? Hay que saber ponerte en los zapatos de otro, ponerte la gorra de otra persona. Yo, por ejemplo, recuerdo hace muchos años me tocó hacer un diseño para una página pensada para mujeres que utilizan productos capilares. Pues imagínate el ejercicio de imaginación que tuve que hacer, ¿no? Entonces, es lo que digo, que al final tiene un poco de saber ponerte en la piel de otro. Por supuesto, hay mucha técnica, hay muchas cosas que hay que aprender, como hacer user research, cómo validar las propuestas, porque a veces todas las propuestas parecen buenas, sobre todo si son estéticamente bonitas, todas parecen buenas y no todas lo son. Entonces, hay mucha parte de técnica y de trabajo por detrás, de decisiones, pero sin duda es algo que yo creo que a día de hoy ya no se puede entender el desarrollo de un software si la experiencia no es buena, ¿no? A veces ocurren estallidos en la tecnología en las que una tecnología, porque es muy, muy útil, la gente la utiliza, pero a veces la experiencia no es ni mucho menos buena, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo el estallido, la primera vez que entré en Amazon para comprar algo, me pareció una experiencia de usuario horrible, pero es que no había nadie que ofreciera un servicio ni siquiera similar, ¿no? Y con esa rapidez y con ese catálogo infinito, ¿no? Pero obviamente la experiencia de Amazon ha mejorado con los años, ¿no? O sea, que está claro que se pueden hacer siempre, y además es un proceso infinito, que es una cosa importante que yo destaco en todos los proyectos. Esto no es una tarea one shot que haces una vez y ya te olvidas de ella y ya está. No, porque en el momento que introduzcas cualquier otro requisito, la experiencia puede cambiar por completo, ¿no? Simplemente el hecho de cosas básicas que yo pregunto a veces, pero aquí, ¿de cuántos registros estamos hablando? ¿De 100 o de 100.000? Una cosa tan básica como esa pregunta, o de cuánta gente va a estar mirando esta pantalla, 10 tíos especialistas con formación o usuarios, o sea, son cosas muy básicas. Pues la misma herramienta orientada a dos personas diferentes puede tener un resultado muy, muy diferente. Además, tengo esa sensación, los que ya llevamos mucho tiempo en esto, nosotros que nacimos de la mano de las apps y de los nuevos smartphones, en su época nuevos, etcétera,
como que, bueno, no existía casi ni el concepto. Hemos pasado del diseñador, antes no había ni diseñador, lo que tú decías, correcto. Luego hay un diseñador, que muchos de ellos se han ido transformando a esta parte de usabilidad, pero para mí es una de las disciplinas más bonitas porque aúna toda esa parte también, no solo visual, pero psicológica, humanista, de enganche, y también es muy bonito ver, ayer también preparando la entrevista, cómo ha evolucionado y cómo se va súper especializando, porque al principio, bueno, ibas tirando con tus wireframes y ahora correcto. Es lo que tú dices, research, A/B testing. Había una persona para todo en UX, teorías, ¿no? Del hook, o sea, 1000 cosas. Gamificación, por ejemplo, nosotros que hemos estado trabajando juntos en temas de gamificación, pues hay personas que están especializadas ya en áreas que tienen que ver con la experiencia de usuario, pero que están directamente relacionadas con especialidades dentro de la experiencia de usuario. Tal cual, lo que tú has dicho. Antiguamente había una persona de UX, sí la había, y a día de hoy pues tenemos diseñadores, tenemos normalmente un líder, tienes personas que se encargan de áreas concretas, incluso directores de arte, dependiendo del tipo de desarrollo que estés haciendo, y todos ellos forman parte de un equipo. Y luego lo que yo creo que añade valor, y era algo que tú comentabas al principio, es pero alguno de ellos tiene experiencia desarrollando las cosas, porque el PowerPoint lo soporta todo, ¿no? Las herramientas de diseño lo soportan todo. Además, han tenido todos la feliz idea de poner en el botón F5, ¿no? Visual Studio compila con F5, pero si le das F5 a PowerPoint también, entonces el botón F5 parece como le das ahí y ya funciona. Bueno, PowerPoint siempre funciona, ¿no? Y lo soporta todo, pero le das a F5 en Visual Studio y a veces no lo soporta todo. Entonces, el que haya una persona en el equipo que tenga un background también técnico, y de hecho yo he tenido en mi equipo, por ejemplo, personas de UX que eran muy expertos, por ejemplo, en transformar todos los esqueletos, todo el wireframing y todo, transformarlo a controles y tener esa mezcla de poder tener el entendimiento suficiente para editar estilos en una página web, pero también saber componer un control custom que tienes que hacer, que no forma parte de los controles estándar, pues es un valor añadido, claro. Quiero hilar también esta charla con el impacto, obviamente, de las IAs generativas. En el área concreta de la UX, ¿cuál crees? Bueno, creo que el impacto es muy evidente, pero ¿cuál crees que va a ser el futuro? Es muy evidente, y además es una pregunta que me hacen prácticamente todas las semanas cuando estoy haciendo training con equipos creativos, y es ¿qué pasa con nosotros? Que esto nos va a quitar el trabajo. Bueno, mi primera impresión, y esto es una opinión completamente personal, como cada uno tendrá la suya, pero yo no creo que va a quitar el trabajo a nadie. Primero, porque es una herramienta, no es una persona, es una herramienta. Y segundo, porque la gente siempre lo ve como en el sentido en que cree que literalmente va a poder hacer su trabajo y no se dan cuenta de cómo les va a ayudar a hacer su trabajo. Yo, por ejemplo, uno de los retos que publiqué también en LinkedIn fue cómo crear un dashboard con mis propios datos de mi contenido en LinkedIn, ¿no? Yo puedo diseñar ese dashboard, pero puedo diseñar un dashboard al tiempo y a la velocidad a la que voy. Es decir, diseñar un dashboard que a mí me guste, que yo esté contento con él, esté satisfecho, igual me lleva días hacerlo bien, ¿vale? Bueno, ¿y por qué no puedo obtener 100 ideas? Las veo todas en conjunto y digo, pues esa me encanta. Y esa la convierto en lo que yo, ¿sabes? O sea, creo que es algo que no estamos todavía preparados muchas veces incluso para entender que la IA generativa en muchos casos ni siquiera te va a dar el resultado final, pero con que te dé las pistas, igual está acelerando tu trabajo por 10 o por 100. Entonces, yo creo que hay una cosa que entender en esto de cómo la IA generativa se va a integrar, es que primero está aquí para quedarse, no se va a ir. No porque nosotros queramos o la ignoremos, es decir, ignorarla no la va a hacer desaparecer. Segundo, puede producir resultados finales que en algunos casos haya gente que considere con su criterio que podría reemplazar al contenido final diseñado por una persona. Seguro, es el good enough de siempre, ¿no? Esto no ha cambiado mucho, es decir, hay retoques en Photoshop a día de hoy que literalmente parecen una fotografía real, y hace 20 años la gente se conformaba con retoques que eran muchísimo más precarios, ¿no? Entonces, habrá gente que considere que el contenido generado por IA generativa básicamente lo puede usar directamente para ser consumido en redes sociales o para utilizarlo como base para otra cosa, y habrá gente que lo utilice como una herramienta, un paso intermedio a la hora de validar un diseño o hacer 100 diseños. Yo recuerdo un proyecto en el que estuve involucrado hace muchos años, que un cliente nos pidió rehacer el diseño 11 veces. Completo. Me suena. Completo. Eso. 11 veces. O sea, ¿cómo volvía yo cada día? Un cliente además estaba en Navarra, y cuando volvía de viaje le tenía que decir a mi diseñador que está buenísimo, que lo que has hecho está genial, pero que es que el cliente no le ha gustado.
Pero bueno, me daba una serie de feedback. También es cierto que el cliente daba unos feedback a veces contradictorios, como quiero un negro más brillante. Y digo, es que los negros brillantes están complicados en una pantalla. Pero bueno, 11 veces. ¿Cómo le dices a un diseñador que rehaga eso 11 veces? Bueno, pues el ejercicio de tirar a la basura lo que has pensado, lo que el diseñador tiene en su cabeza y tal, tirarlo a la basura, volverlo a hacer desde cero, es un ejercicio tremendo para el cerebro de un ser humano. Pero seguramente a día de hoy hubiéramos hecho otra aproximación. Cuando ves un cliente tan dubitativo con su propio diseño, seguramente le hubiéramos enseñado un portfolio entero. Le hubiéramos dicho, mira, podemos hacer esto. Pero claro, esas ideas se hubieran plasmado en cuestión de minutos, no en cuestión de una semana, cada vez que el diseñador tenía que volver a repensar la misma página, elegir otro patrón de colores. O sea, perfectamente podríamos haber hecho una selección tipo testing A/B, ¿no? Pero visual, ¿no? Pues me gusta este más, este menos, me quedo con estos tres, de estos tres me gusta la parte de esto no sé qué, y luego haber hecho una fusión, ¿no? Yo creo que hay que entender que esto nos va a cambiar la forma de trabajar. El ser humano y el cerebro del ser humano está desarrollado durante milenios para trabajar de una manera concreta, que es básicamente encontrar una idea, de esa idea se va perfilando, se va agrandando, se va mejorando, se van eliminando las aristas y al final llegas con la idea pulida al final. Hay que pensar que la IA generativa hace todo lo contrario, parte de escenarios ya pulidos, ¿vale? Y te puede ayudar a llegar a converger hacia la idea que esto es lo que estaba buscando y ahora me pongo a trabajar en ello o lo enriquezco encima de lo que ha hecho la IA o directamente solo me quedo con lo principal o me encanta la paleta de colores que ha hecho y me quedo con la paleta, el resto lo tiro a la basura, pero partimos de un escenario diferente. Nosotros partimos de una idea pequeñita y la vamos haciendo así más grande. La IA generativa hace justo lo contrario, parte de assets que son perfectamente assets finales y que nos puede ayudar a encontrar eso que estábamos buscando, esa pepita de oro que andábamos buscando en la idea que queríamos encontrar. ¿Y no te da un poco de miedo a nivel creativo que ayer mismo, por ejemplo, recomendabas una publicación de un montón de canciones hechas íntegramente con inteligencia artificial? Uh-huh. ¿No te da miedo que esto con el uso continuo y a lo largo del tiempo pueda terminar matando en cierto sentido la creatividad? ¿Va a volver a haber unos Beatles? ¿Va a volver a haber un Alfred Hitchcock? ¿O al final todo va a terminar siendo un refrito que ya el ser humano estaba consiguiendo que todo fuese un refrito de algo, por otra parte, seguramente, pero... Antes de la IA generativa ya existía el autotune, ¿no? Y eso me da bastante más miedo. Pero es cierto que hay que pensar, o la mayoría de la gente además piensa que la IA generativa solo puede hacer refritos. Y eso tampoco es tan cierto. De hecho, pues hay un montón de arte publicado online de gente que genera productos que no existen y que no han podido ser entrenados con otros productos similares porque no existen, son auténticas creaciones de cosas que no existían antes, ¿no? De escenarios que no existían antes, que obviamente se hacen a otro nivel. En el caso de las canciones, por ejemplo, yo creo que la industria de la música ya vivió su propia revolución con el tema Spotify y la gente también decía que eso iba a acabar con la música, pero no es de ahora. Si nos vamos un pasito más atrás, la gente también protestó porque la música, bueno, recuerdo en el año, lo comenté hace muy poco porque estoy haciendo un research, en el año 1935 un grupo liderado por el sindicato de músicos y cantantes intentó prohibir el cine sonoro. Y se gastó $10 millones en financiar los bolsillos de los diferentes congresistas de Estados Unidos para que votaran a favor de la prohibición del cine sonoro. ¿Por qué? Pues que pensaban que ponerle sonido a las películas, música, porque antiguamente en los cines había un pianista, una orquesta, básicamente iba a acabar con su medio de vida. ¿Hay menos música desde entonces? No, al revés. La grabación del sonido musical en cualquier formato hasta nuestros días ha supuesto una auténtica revolución y la música es algo ubicuo, o sea, absolutamente en todos los sitios. Esto me recuerda también un poco lo que ha ocurrido con el streaming y las redes sociales, ¿no? La realidad es que la aparición de los canales de streaming no ha hecho que la televisión se consuma menos. La televisión se consume igual y lo que se consume ahora es muchísimo más contenido. O sea, no ha hecho que el contenido merme, ha hecho que haya cada vez más contenido. Lo que sí que puede ocurrir, y esto es algo claro y en lo que hay que entrar literalmente a definir, incluso a regular, es el uso ilegal del contenido. Es decir, ¿tú puedes crear una canción con la voz de otra persona? Pues no puedes.
Bueno, pues primero porque no es ético. Segundo porque seguramente a nivel de copyrights, de derechos y demás, puede tener implicaciones legales. Pero primero porque no es ético, ¿no? Salvo que se haga con el consentimiento de esa persona, como en el caso, por ejemplo, de un actor muy famoso como Bruce Willis, que ha decidido incluso pues, cerrar un contrato para digitalizar su presencia, su voz y absolutamente todo. Recuerdo el actor que interpretaba la voz de Darth Vader, también decidió su familia y además le puedes dejar un legado a tu familia para los restos de su vida, me refiero, utilizando tu voz clonada, ¿no? Entonces, hay escenarios en los que obviamente hay que establecer una regulación, tienen que estar basados en la ética, en el consentimiento, por supuesto, pero lo que no creo es que esto vaya a acabar con la creatividad, ni mucho menos. Creo que la va a multiplicar además exponencialmente, ¿no? Porque, bueno, yo lo hemos comentado en alguna otra ocasión. Sí. Que realmente la creatividad no es realmente lo que pensamos que es creatividad. La creatividad es un conjunto de cosas a día de hoy que tiene que ver con el talento, pero también tiene que ver con una serie de recursos económicos que tú puedas tener para desarrollar ese talento y con los skills que puedas adquirir durante un tiempo. No sabemos si el mejor director de cine de la historia ha nacido en Burundi o en cualquier otro país africano que pueda tener unas condiciones económicas diferentes a las nuestras y que no tiene acceso a la educación ni a la formación. No lo sabemos. Lo que sabemos es que la mayoría de la gente que opta a ganar un Oscar de la Academia como director de cine ha estudiado en la Universidad del Sur de California. Eso sí lo sabemos, eso sí es un dato. Entonces, claro, todo el mundo no puede pagarse ir a estudiar dirección de cine a la Universidad del Sur de California. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a ser un factor que multiplique el talento. ¿Por qué? Porque va a ayudar a reducir la necesidad, el gap que ahora mismo existe para demostrar tu creatividad, ¿no? Que va a ser básicamente los skills que tienes que aprender durante años y además los recursos económicos que tienes que tener para poder desarrollar esos skills. Al hilo un poco de lo que comentas, también hay un poco, el otro día salía una noticia o una serie de posts de la famosa modelo esta con el pelo rosa que ahora resulta que no es una persona real. ¿Hasta qué punto vamos a poder creernos que es verdad, que es mentira? La pregunta colateral es, ¿tiene importancia eso en un momento determinado? Y también, como técnico, ¿se puede controlar esto? ¿Se puede llegar a diferenciar contenido generado que contenido real? Bueno, hay muchos matices en eso que has dicho. Primero, la modelo esta del pelo rosa, que ya dicen que está ganando 10.000 euros al mes por eso, primero, no hace nada muy diferente de lo que estábamos acostumbrados a hacer hasta ahora. Es decir, han utilizado un avatar para crear, con la última tecnología, utilizar uno de los instintos más básicos y más primarios, porque no han desarrollado un avatar de una persona que no sea nada atractiva y nada fotogénica, no, han desarrollado un avatar con unas condiciones y básicamente están apuntando al mismo instinto primario y súper antiguo por el que se llevan eligiendo a determinadas personas para desempeñar determinados roles, como son, para empezar, todos los actores de película, ¿vale? Protagonistas al menos, los secundarios no les importa, si el tío es poco fotogénico, tiene una cara tal, no importa, pero los protagonistas a los que todos estamos acostumbrados, todas las grandes estrellas de Hollywood son personas extremadamente fotogénicas. Entonces, primero, no han hecho nada muy diferente de lo que ya estamos acostumbrados y lo que hacemos los humanos sin inteligencia artificial, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, ¿importa que sea digital o no sea digital? Yo creo que aquí entramos también en una escala de valores y que tiene mucho que ver con las generaciones, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues he adorado algunos dibujos de mi infancia y llevo camisetas de personajes de ficción que están inspirados en un cómic. Entonces, para mí eso tiene un valor. Para mi padre, un cómic de Superman seguramente era una cosa ridícula. Entonces, las generaciones van a ir marcando qué es para cada una de ellas importante o no es importante, ¿no? Esto lo vemos muy fácil en el consumo de redes sociales o lo vemos en el consumo de streaming fácilmente, ¿no? Comentábamos también hace unos días, no sé cuántas cadenas de televisión se hubieran atrevido a darle un programa de televisión a una persona como Ibai. Sí, antes de que se hiciera famoso, digo, ¿no? O sea, Ibai se presenta ahí a un casting y dice que quiero ser presentador de una velada deportiva que creo que lo voy a petar porque tengo buenísimas ideas. ¿Cuántas televisiones se hubieran atrevido a eso antes de que se hiciera famoso por sus propios medios y por su propia creatividad? Pues muy pocas. Pero ¿cuál es el valor de Ibai entre una determinada generación? Increíble.
Ahora las otras generaciones van a remolque y dicen, no, que este tío arrastra mucha gente joven, vamos a ficharle para hacer esto y para hacer esto otro, ¿no? Entonces, el valor de las cosas cambia sustancialmente de generación en generación y el valor que para mí podía tener y asistir, por ejemplo, a un concierto de AC/DC en directo, aunque pudiera comprar una entrada de las más baratas a 300 metros del escenario y aquel día se pusiera a llover, pues para mí tenía un valor increíble. En cambio, esto se lo cuento a mi sobrino, que tiene 19, 20 años, y me dice, pero ¿de verdad estás entre medias de otros 11 gorilas, sudando todos, echándote la cerveza por encima, lloviendo, con los pies manchados de barro, a 300 metros de un escenario, oyendo la música con eco? ¿Para ti eso es una buena experiencia? Y si eres un poco objetivo, dices, pues llevas toda la razón. Claro, él prefiere tener una experiencia en casa, viendo un concierto de Travis Scott a través de Fortnite, con sus 100 colegas, en los que se conectan a la misma sala y se pueden ver el concierto escuchándolo el audio perfectamente por sus Beats, en pantalones de pijama y zapatillas de andar por casa. Y para él eso es una experiencia muy buena. Entonces, el valor es algo que ninguna generación puede catalogar de la siguiente, porque ese parámetro del valor es muy diferente de generación en generación. ¿Y de dónde crees, como experto también en la industria del deporte y del entretenimiento y que tan de cerca la has sufrido, vivido, no sé, las dos cosas, hacia dónde crees que va esto? Porque claro, precisamente ahora que nosotros ya formamos parte de una generación no antigua, pero bueno, ya han venido una generación nueva, te da esa sensación del consumo inmediato. Ves también el propio fútbol, que siempre ha sido el rey, ahora se están incluso inventando nuevos modelos, nuevos formatos, la Kings League se consume. Parece que la música es un poco más continuista, pero el deporte sí que está sufriendo quizá cierta disrupción, al menos, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde va? Yo no soy muy futurólogo, la verdad, yo soy más investigador, pero hay una serie de incluso de creencias, como lo del consumo inmediato, consumo instantáneo, que hay una cosa que a mí me molesta especialmente cuando alguien lo hace reflejar, normalmente siempre de mi generación o incluso anterior, que habla del déficit de atención de las generaciones jóvenes. Yo no creo que eso sea cierto. No creo que eso sea cierto porque cualquier streamer hace streams de hora y media hasta 5 horas. Y tienen a los chavales ahí pegados a la pantalla. Igual el problema igual el problema no son los chavales, igual el problema es tu contenido. Que a lo mejor es tu contenido el que no es atractivo para ellos, pero no son los chavales. La Kings League, tú has mencionado, pues ha tenido unas audiencias buenísimas. A lo mejor no las que querrían sus propios fundadores no lo suficiente como para llamar la atención de los que se dedican al deporte más tradicional y que las consideran o las hacen un demérito y dicen, eso es un juego entre amigos y no tiene tirón. La realidad es que algunos de los partidos de la Kings League han tenido más audiencia que los partidos de la Liga Española. ¿Vale? Que sí, que unos son gratis y otros son de pago, por supuesto. Y ya estamos todos de acuerdo. Pon el fútbol sin pagar. Entonces veremos a ver si podemos compararlo o no podemos compararlo, ¿no? Pero hay realidades en este mundo, por ejemplo, que no son discutibles. Por ejemplo, la final del Mundial de League of Legends, que fue hace una semana, ya han salido los datos principales, solo a través de canales registrados y manejados por la propia empresa ha tenido 6,5 millones de audiencia en el pico, ¿vale? Pero es que el torneo ha durado un mes, prácticamente. Entonces te pones a sumar las audiencias y dices, esto es una locura, es que ha visto esto más gente que los últimos Juegos Olímpicos. Entonces, la Super Bowl, para que nos hagamos una idea, que es un evento hipercelebrado, sobre todo en el mundo anglosajón, tiene 100 millones de espectadores, pero 100 millones contados así con el dedo al aire. Sí. Nunca vas a tener la certeza. Pero la certeza sí la tienes sobre los 6,5 millones de dispositivos conectados en un punto concreto en esto y que no han sumado la audiencia de China, porque normalmente no sale hasta días después y hay que acceder a ella de otra manera, pero en el último Mundial de League of Legends ya superó los 100 millones. Entonces, hay que tener en cuenta que como digo, que el futuro, no sé cuál es, pero que el futuro no es de las generaciones anteriores, el futuro es de las generaciones futuras. Las generaciones futuras van a elegir lo que más les gusta a ellos, y lo que más les gusta a ellos a día de hoy parece, al menos, que no está en la línea de lo que están haciendo algunos de los deportes tradicionales. Te pongo un ejemplo muy claro y no me gustaría mencionar de nuevo a Ibai, pero me parece una persona que está haciendo una auténtica disrupción de lo que es el mundo del entretenimiento con su forma de pensar, con su equipo de gente, porque tiene un equipo buenísimo, pero me parece algo absolutamente disruptivo. O sea, yo sigo boxeo profesional desde mi niñez prácticamente. Me he levantado a las 3 de la mañana para ver un combate en Estados Unidos cuando era un niño incluso.
Y te puedo decir que no se ha retransmitido absolutamente ningún combate que tenga 3,5 millones de audiencia en España. Absolutamente ninguno. El Rubius, cuando le dio por jugar al ajedrez, la época que le dio por jugar al ajedrez, consiguió más audiencia, que no había una partida de ajedrez más vista desde el año 1964 que se enfrentaron Karpov y Kasparov, que se emitió en televisión española. Y el Rubius una tarde se pone a jugar al ajedrez y consigue más audiencia. Entonces, pensemos que ¿hacia dónde va el entretenimiento? Pues irá hacia las personas que consumen ese entretenimiento. Y las generaciones más mayores cada vez consumen menos de ese entretenimiento. Si los deportes terminarán siendo reemplazados por otros, pues lo dudo mucho. El deporte rey sigue siendo el deporte rey, el fútbol sigue moviendo las pasiones que mueve, pero lo que sí que está claro es que se ven desbalances. Por ejemplo, hay ligas que se ven más ahora de lo que se veían hace 5 años, hay ligas que se ven menos de lo que se veían hace 5 años, ¿vale? Y eso es algo que tiene que hacer reflexionar a los que están ahí y pensar, oye, que igual no estamos haciendo todo el contenido. Si te fijas en el contenido que desarrollan algunos equipos de fútbol, yo que tengo amigos incluso en la industria, pues por ejemplo el contenido que hacen Levante o Betis es absolutamente diferencial del resto. No tiene nada que ver. Entonces hay que pensar en que a lo mejor hay gente que sí que le está dando una vuelta a su contenido para tratar de atraer a otras audiencias. ¿Eso va a hacer que la gente joven deje de ver a un streamer favorito y se vea? Pues no lo sé, pero te pongo otro caso muy concreto. La próxima Nochevieja se emitirá el programa que emite siempre José Mota en Televisión Española, que es uno de los programas de máxima audiencia de todo el año. ¿Vale? Bueno, podéis buscar los datos de esa audiencia y podéis buscar los datos de cuánto, cuando luego suben ese vídeo, para los que no lo han podido ver, cuántas visualizaciones tiene ese vídeo. Bueno, pues buscad los datos que tiene el Rewind latino, ¿vale? El Rewind hispano en YouTube y vais a alucinar. El Rewind es un vídeo que generan varios creadores de contenido ya durante varios años, como una especie de tradición, y que incluso autofinancian entre ellos para hacer una especie de agrupación de sketches que tienen mucho que ver pues, con lo que sigue la juventud, pues el gaming, los eSports, tendencias, pues memes que se han popularizado durante el año. Mirad las visualizaciones que tiene ese vídeo y entonces veréis que seguramente ese vídeo tiene más visualizaciones que el propio programa de fin de año de José Mota. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos hacia donde quiera la gente consumir el contenido. Lo que no puedes hacer es un contenido que va en contra de tu potencial consumidor. Y si quieres llegar a nuevas generaciones, o haces contenido que atraiga a esas nuevas generaciones, o a ellos les interesará más, no sé si en el futuro, a Kings League o cualquier otra cosa, ¿no? O el Mundial de Globos, ¿no? El Mundial de Globos ahí, pues no lo sé, pero desde luego yo lo que te puedo decir por mi propia experiencia con mis hijos es que literalmente no consumen nada de televisión lineal, cero consumen. Y no entienden incluso que un programa o algo pueda ocurrir en el momento que un señor, además mi hijo dice, un señor con barba decide esto, papá. Digo, no sé si tiene barba, pero lo decide un señor, que se emite tal día de la semana a tal, dice, pues no lo entiendo, yo me conecto aquí y lo veo cuando quiero. Digo, pues sí, es así, pero en la tele lineal hay un señor, no sé si con barba o sin barba, que decide que el programa se pone a las 7 de la tarde. Y luego hay veces que decide que lo quita y te quedas sin ver el resto de capítulos, ¿no? Pues eso. Tú también formas parte como divulgador y como creador de contenidos, no de la industria, pero bueno, lo que humildemente tú, sobre todo a través de LinkedIn, compartes y como digo, haces una labor muy, muy interesante para acercar todo este nuevo boom de las IAs generativas al gran público. Aquí se abre un melón inmenso. Habla sobre todo de innovación, de creatividad, pero ¿cuál es tu visión? ¿Cómo va a cambiar esto las organizaciones, por ejemplo? ¿Cómo las está transformando ya, ¿no? Con todo también los copilotos y todas estas nuevas tendencias. Bueno, yo intento decir siempre, yo hago el contenido con el que me gusta ver a mí y que me gustaría ver a mí y pues coincide que también le gustaría verlo a otros. Pero te puedo decir que por crear algunos de los contenidos que he creado, sobre todo los que eran muy pioneros, me han llegado a insultar en LinkedIn. O sea, ¿Ah, sí? Sí.
O sea, tal cual. O sea, yo recuerdo un vídeo que publiqué, no se me olvida porque es el día de mi cumpleaños, el 8 de enero de este año, publiqué un vídeo que llevaba trabajando, la idea llevaba trabajando unos días, pero que hice un vídeo de un actor, una persona mayor, que estaba 100% hecho con inteligencia artificial, ¿no? Pero todo lo que hay en el vídeo, la música del vídeo, el script del propio vídeo, el propio personaje, por supuesto, el lip sync del vídeo, absolutamente todo, incluso los captions estaban hechos con un modelo de inteligencia artificial, no lo tuve que escribir yo a mano. Hubo gente que me llegó a insultar por aquello, como una especie de herejía, ¿no? Vaya lo que has hecho, estás cargando del empleo de... No, pues no se cargó. A día de hoy esos vídeos corren por internet y que yo sepa no ha perdido nadie su trabajo porque se puedan hacer vídeos así. Entonces, yo como lo veo es como una herramienta que nos va a ayudar a desarrollar nuestra creatividad hasta un punto, como decía antes, pues increíble, ¿no? Yo, en esto de la creatividad, para mí, que es un tema del que hablo muchísimo, incluso con la gente cuando voy a la universidad a dar una charla, y siempre hablo de que la creatividad hemos entendido siempre que era la suma del talento, los skills más los recursos, pero que por ejemplo, irte a dar solfeo 6 años a Viena, a la escuela, al Conservatorio de Viena, no te va a convertir en Mozart. O tú ya llevas algo para ser Mozart o no vas a ser Mozart, me refiero. ¿Cuánta gente aprende música o aprende cualquier instrumento y no se convierten en un guitarrista famoso ni en un cantante famoso, ¿no? Sin embargo, hay tecnologías que han acelerado tremendamente ese proceso. Pues yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de Pablo Alborán. Pablo Alborán saltó a la fama y se hizo visible para las discográficas haciendo un vídeo que le grabó un amigo en la Gran Vía. El talento ya lo tenía él inherente, lo que le faltaban eran los medios y los recursos, pero el talento ya lo traía y lo va a seguir teniendo y lo seguirá seguramente desarrollando. Pero yo creo que el contenido no va a intervenir directamente en que las personas dejen de trabajar en algo, al revés. Yo creo que lo que va a provocar es una explosión de creatividad. Lo que creo es que ahora cualquiera que tenga una idea clara, una idea nítida de me gustaría hacer esto, pues la va a poder desarrollar. ¿Hasta qué punto? Pues hasta el punto que le permita la tecnología, ¿no? Pues si miramos la lista de los 40 principales, podremos ver cantantes que obviamente solfeo no han estudiado y podremos ver algunos de ellos que buena voz tampoco tienen, pero ¿eso a la gente que les escucha les importa? No les importa. Yo recuerdo pues cuando salió Quevedo, por ejemplo, hubo una polémica enorme, porque decían, este chico ni tiene voz ni tiene nada y tal, pero que es que su canción llegó al top 1 prácticamente instantáneamente. Entonces, a la gente que le escucha le importa o no. Sí, o sea, los efectos digitales que vemos a día de hoy en una película se considerarían una herejía hace 15 o 20 años. Porque dices, pero si eso no es real, si está grabado sobre un fondo verde. Pues que yo sepa, todos hemos visto Avengers, ¿no? Y nos parece una obra de arte. Pues hace 15 o 20 años eso hubiera sido una herejía. Me voy un poquito más atrás. La Bella y la Bestia, que fue la primera película de animación nominada a ganar el Oscar a Mejor Película, incluso recibió críticas por personas como Martin Scorsese, diciendo que no se podía poner al mismo nivel una película hecha por seres humanos que una película que habían dibujado unos tíos en un papel. Ahora nos parece inconcebible, ¿no? O sea, es que, fijaos que nos vamos retrayendo a periodos de la historia y en realidad siempre el ser humano ha reaccionado de la misma manera ante algo que puede mover lo más mínimo la raya de su status quo, ¿vale? Y mi percepción ahí es que esto, como digo, no se va a ir, porque tú quieras muy fuerte que se vaya, no se va a ir. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer? Aprender sobre ello. Yo cuando me incorporé al mercado laboral, en torno al año 93-94, todavía había máquinas de escribir en las oficinas. Y la persona que sabía escribir a 300 pulsaciones por hora en una oficina era un empleado muy bien valorado, porque no había muchas personas que escribieran sin errores. 300 pulsaciones sin errores. Pues yo también puedo escribir a 300, pero con 800 errores. Entonces, esto ya lo hemos vivido en el mercado laboral. ¿Por qué esa persona era importante? Porque era capaz de hacer 5 copias de la misma carta, sin errores y en minutos. Llegó el ordenador y entonces tú escribías el documento tan rápido, tan lento como te diera la gana, le dabas a imprimías 100 copias. ¿Vale? ¿Eso provocó que hubiera menos gente en las oficinas? No, provocó que hubiera muchos más. Entonces, ¿qué creo que va a ocurrir con esto en el mundo de la creatividad y en el mundo de las profesiones en las que esta tecnología impacte directamente? Que va a ser una explosión total de creatividad. Tú antes, para desarrollar un plan de marketing te tirabas semanas haciendo research, ahora un draft lo puedes tener en minutos. El draft, obviamente eso no es el plan de marketing, pero el draft lo puedes tener en minutos, pero te puede dar un montón de ideas y un montón de líneas por las que seguir y seguir detallando, ¿vale? Lo mismo para la parte creativa en las agencias. Yo colaboro ahora con varias agencias en las que, obviamente, ¿cuál es su problema? Su problema es el tiempo y el dinero.
Ellos compiten para ganar una campaña y su problema son el tiempo y el dinero. Y normalmente entre las 100 ideas, porque además en este escenario, en el de las agencias, hay gente hipercreativa. Tienen 100 ideas, pero de las 100 ideas, ¿cuántas pueden presentar al cliente? Una. Tienen que elegir de los 100 post-it de aquella pared en la que han puesto todas las ideas, se tienen que quedar una. Las otras 99, independientemente del tiempo que les hayan dedicado, van a la basura. Y con esa idea, con el director de arte y tal, la desarrollan y la desarrollan en un estilo. Porque claro, no vas a desarrollar la misma idea. No, pero esto ahora lo hacemos. Vamos a desarrollarla y la vamos a hacer con actores reales, con Claymotion, con muñequitos estos de arcilla, y la vamos a hacer en 3D. No, tienes que presentarla, porque no tienes tiempo para desarrollar las 3 ideas con los 3 estilos, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia ahora al utilizar IA generativa, por ejemplo, en un proceso de ideación, como estoy haciendo yo con algunas de ellas? Que la IA generativa forma parte del desarrollo de la ideación, ¿vale? Y entonces, os puedo poner un caso concreto, pues hace poco una sesión de ideación en el que alguien suelta una palabra y otro dice, bueno, tampoco, que no hay que ser Leonardo da Vinci para eso. Y entonces automáticamente mezclas las dos palabras y sale una imagen. Y la imagen es wow para todo el mundo, ¿no? Y dice, wow, esto es increíble. O sea, esto lo ha hecho. Sí, pues porque en tu cabeza de ser humano, con muchos estudios y con mucha preparación, nunca se te hubiera ocurrido correlacionar el comentario negativo incluso que ha hecho esta persona, cuidado que no hay que ser tal, con el comentario, con la idea anterior, ¿no? Y la puedes mezclar y la puedes poner en tiempo real en pantalla y eso puede generar más ideas. Entonces, otro de los escenarios que te decía es el estilo. Una vez has elegido una idea, vale, vamos a hacer esta idea, ¿no? Yo hace poco publiqué un contenido sobre una campaña imaginaria para Starbucks de una idea que llevaba tiempo en la cabeza y que por el logo de Starbucks es una sirena. Sí. Y a mí se me ocurrió pues por mi experiencia en Seattle, que es donde está el primer Starbucks, que es un café muy pequeñito, no es el primero en realidad, es el segundo, pero bueno, el primero de los que queda abiertos, cuando abren por la mañana a las 6 de la mañana, toda la calle entera huele a café, porque es muy estrechita, ¿no? Está enfrente del mercado de Pike Market. Y eso, el Pike Market está justo delante de la bahía, ¿no? Entonces se me ocurrió, wow, ¿cómo mezclar estos dos conceptos? Bueno, pues si una sirena oliera el café, saldría del agua a probarlo. Entonces, hace 5 o 6 meses era imposible desarrollar esa idea. No tenía las herramientas para poder hacerlo. Bueno, pues hace unas semanas fui capaz de hacer el anuncio entero como si fuera un storyboard, ¿vale? Pero un storyboard animado con unas imágenes hasta cierto punto de calidad buenas, no para nada lo que grabaría un profesional, ni una actriz, ni nada por el estilo, pero lo suficiente para expresar mi idea, ¿vale? Pero es que lo hizo una sola persona y lo hice en unas cuantas horas. O sea, eso para una agencia, por ejemplo, de publicidad, eso es una auténtica revolución, ¿no? Poder hacer eso y en el tiempo que dedicarías antes a elaborar solo una idea y llevarla a lo mejor, en el mejor de los casos, en sketches, en dibujos, en trazos hechos a lápiz, poderte llevar 3 ideas o la misma idea en 3 formatos y en un nivel de calidad que permitan al cliente decidir si quieres eso o no lo quieres, ¿no? Y luego hablabas un poquito de los copilot. Esto es algo que también me gusta matizar mucho con la gente. La gente piensa que la IA generativa es Carlos Sainz. No, la IA generativa no es Carlos Sainz. La IA generativa es Luis Moya. Es el copiloto. Tú pilotas el coche. Lo llevas tú, lo diriges tú, lo llevas hacia donde quieres. Y además hay una obviedad en esto que nadie puede rebatir. Y es que si fuera Carlos Sainz, todos los resultados serían idénticos. Claro. ¿No? Todo el mundo tendría lo mismo, pero tú te pones a probar, a mí me pasa mucho, y dices, oye, es que yo pruebo esto de la IA generativa y no me sale lo mismo que a ti. Es que a lo mejor hay algún factor humano, a lo mejor hay cosas que yo hago que tú no haces, a lo mejor hay cosas que yo decido que tú no decides, a lo mejor hay vocabulario o léxico que yo utilizo que tú nunca se te ha ocurrido ni siquiera probar. O sea que hay cosas en el ser humano que definitivamente marcan el resultado. Con lo cual, como digo, el copiloto no es el Carlos Sainz del vehículo. El copiloto es el Luis Moya del vehículo. Es el que te va a llevar allí más rápido y que te va a llevar por el mejor camino o incluso te va a plantear varios caminos y vas a ser tú el que decidas, no, pues voy por aquí, tardo un poquito más, pero por aquí hago menos curvas, ¿no? O por aquí no tengo que pagar peaje, ¿no? Pues esa es la diferencia entre lo que es un copiloto y lo que es realmente una inteligencia artificial que pudiera reemplazar a un ser humano. Ajá. Bueno, podríamos estar aquí 4 horas porque es apasionante todo el discurso. Vamos a ir acabando. Quiero hacerte una última pregunta antes de entrar en nuestras preguntas express. Danos algún tip rápido de prompting, porque tú eres el rey del prompting, o sea, haces auténticas maravillas. Invito a todo el mundo a que te siga en LinkedIn y vea todas las cosas que haces.
Y lo acabas de decir tú, luego se pone uno a hacerlo y no le sale igual. Correcto. Así, en 2 bullet points. Bueno, a ver, uno de los últimos trucos que utilizo mucho es retar a la propia IA generativa a mejorarse a sí misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le doy mi prompt, él lo mejora, entonces yo le vuelvo a dar su prompt como si él no lo hubiera escrito y entonces todavía lo mejora más, ¿no? Pero, por ejemplo, bueno, tú decías en LinkedIn, pues cualquiera que vea mi contenido ya sabe que comparto los prompts para que cualquiera pueda experimentar. Además, últimamente he empezado a republicar el contenido de la gente, que lo que hacen con los prompts que yo hago. Y yo lo que les diría, sobre todo como consejo, más que como tip de prompting específico, es que esto va de paciencia. Esto no, que puedes tener mucha suerte. Esto, como recordáis antiguamente cuando Google tenía un botón que ponía voy a tener suerte. Pues a lo mejor la tenías, pero igual no. Entonces, esto es un poco igual. A veces buscas algo muy concreto y con tus criterios crees que el resultado que te ha dado a la primera te vale para lo que querías, ¿vale? Pero si buscas algo con muchos más requisitos hay que tener un poquito de paciencia. Y una de las cosas que yo suelo recomendar es comparar entre diferentes modelos e incluso mezclar diferentes modelos. Muchos modelos permiten utilizar el output de uno para dárselo como input a otro y eso hace una absoluta diferencia. En uno de los contenidos que compartí hace poco, en el que creé una serie de imágenes de animales que estaban basados en logos de compañías, me escribió muchísima gente pidiéndome, oye, ¿cómo has hecho eso? ¿Pero de dónde has sacado? Digo, pues muy sencillo. Digo, yo parto de la imagen original y utilizo un modelo para convertir esa imagen en algo que ya parece un diseño. Ese diseño ese modelo no me da la calidad que yo quiero y me llevo el output de ese diseño, me lo llevo a otra herramienta. Así hasta 4 o 5 herramientas hasta que consigues un acabado que sí que es lo que yo estaba buscando, ¿no? Pero para muchas otras personas, la primera vuelta ya les hubiera sido suficiente. La segunda, incluso, de sobra, ¿no? Pero todo depende de hasta donde tú quieras llegar. Lo que yo creo es que estamos viviendo una época increíble de exploración, como seguramente no ha ocurrido nunca en la historia antes, en la que tenemos la tecnología al alcance de nuestros dedos a un precio nulo. Es decir, la mayoría de estas herramientas son gratis. Algunas de ellas ya tienen suscripciones de pago, pero los precios son ridículos. Estamos hablando de $10 al mes. Entonces, es un momento ideal para que la gente no pierda el tren, porque hay trenes que se pierden. En tecnología hay trenes que se pierden. Mucha gente que escribía a máquina nunca pasó a escribir en un ordenador, ¿vale? Y hay trenes que se pierden. Y yo creo que estamos en un momento ideal para aprender lo necesario, porque la IA generativa en unos años será un skill tan básico que nos parecerá tan normal que ni siquiera lo reflejaremos en nuestro currículum. Igual que tú y yo, que somos de otra generación, en los 90 había gente que iba a una academia a aprender, por ejemplo, a aprender Office. Ya no hay academias de Office. ¿A qué no hay academias de Office? No, se lanza un vídeo online y lanzas una nueva ficha y la gente la aprende instantáneamente, ¿no? En cambio, a día de hoy ya prácticamente nadie pone Excel nivel alto en su currículum. Sí. Y esto lo hemos visto tú y yo en un currículum escrito. Muchas veces. Bueno, pues esto va a ser igual. Tú cuando estás en una empresa, nadie te pregunta si sabes escribir un correo o si sabes hacer una presentación en PowerPoint. Pues en unos años nadie te va a decir que hagas bien o mal ese plan de marketing del que hablabas, sino que necesito el draft del plan de marketing para mañana. Y tú tienes que saber que la IA generativa va a poder estar ahí para ayudarte con ese draft del plan de marketing. Luego, obviamente, vendrá muchísimo trabajo después para hacerlo real. Pero hay cosas que ahora nos llevan mucho tiempo y que son tareas absolutamente recurrentes que en muy poquito tiempo van a cambiar. Si miramos incluso la media de calidad de contenido que hay en redes sociales, desde que la explosión de la IA generativa es absolutamente exponencial. ¿Qué hacía la gente antes? Buscar en Google o en Bing, pillar la primera foto, aunque tuviera derechos, le daba igual, la copiaba, la pegaba y la pegaba en él. Eso es lo que hacía la gente para publicar contenido, cuando quería ilustrar una idea. A día de hoy ves cualquier red social y ves literalmente cosas súper creativas una detrás de otra. Y es porque sale de la mente de la gente gracias a la capacidad de la tecnología. Bueno, pues como te decía, yo creo que nos has dado un baño de creatividad, de pasión. Creo que he empezado hablando por la pasión y seguro que la gente lo podéis comentar luego, que no me he equivocado mucho porque da gusto oírte hablar. Vamos a hacer unas preguntas express que le hacemos a todos los invitados. Listo. Y súper concisas. Y venga, si pudieses viajar en el tiempo, ¿irías al futuro o irías al pasado? Al pasado. Siempre. Recomiéndanos a un invitado que tú creas que puede ser susceptible de aportar aquí en el Igual garaje. La gente que haya visto esto piensa que yo sé algo de inteligencia artificial generativa, pero el que sabe de verdad algo de esto muchísimo es Miguel Fierro.
No sé si le conoces. Miguel Fierro es un compañero mío en Microsoft, es un experto en inteligencia artificial, de los que hacen inteligencia artificial, no de los que hablan de inteligencia artificial, que también habla, pero de los que hacen inteligencia artificial. Es un experto además en determinados modelos y patrones de inteligencia artificial, y creo que sin duda es una de las personas que yo leo todos los días con muchísima atención, porque todo lo que publica es literalmente ex cátedra. Pues indudablemente sería, vamos, un auténtico lujo tenerle. A ver si, Jesús, echas una mano y lo conseguimos. Escribimos y seguro que se anima. Genial. Recomiéndanos algo de contenido, un libro, un podcast, una peli, contenido. Pues mira, yo este verano yo leo muchísimo. Este verano me he leído 3 libros. Me he leído Yo Robot. Yo Robot es que me lo leo periódicamente, me refiero. O sea, que es una cosa que revisito. Me lo leí la primera vez en inglés, no fui capaz era muy joven, no fui capaz de entenderlo y me lo he vuelto a releer. En español lo he disfrutado como un enano. Y es que además tiene tantísimas lecciones dentro de lo que nos está ocurriendo ahora. Hay que pensar que es un libro que está escrito hace 83 años. Pero vais a leer cosas en ese libro que os van a parecer escritas ayer. Literalmente. Y dudas y dilemas éticos que os van a aparecer escritos ayer, literalmente. Sin duda, bueno, Asimov, no hace falta que yo descubra Asimov, vamos, pero... Sí. Otro que he leído, El juego de Ender, este verano, también lo he revisitado, también me lo leí hace mucho tiempo, no lo disfruté nada. He visto la película es otro estilo muy diferente. El juego de Ender, ese es más duro de leer. Y me he leído la segunda parte de Ready Player One, que es Ready Player 2. Que como parece que no van a hacer al final la película, porque los actores ya son además bastante más mayores, recomiendo leerlo porque tiene un desarrollo de la historia muy diferente y que tiene muchísimo que ver con la inteligencia artificial. Yo creo que ya lo has cubierto, pero ¿qué le podríamos recomendar, qué consejo le podríamos dar a alguien que se inicia ahora mismo en su vida laboral o profesional o formativa en este tiempo de cambio y de revolución? Más que leer y aprender, experimentar. Esa es mi recomendación para todo el mundo. Ayer mismo una compañera de Microsoft, yo di hace unos días una charla a un equipo interno de Microsoft, una interna completamente, simplemente en la hora de la comida, que hay muchos equipos que hacen esto, ¿no? Traen a un speaker externo. Y ayer me escribió una chica la que me dijo, Jesús, es que con lo que me has contado se me ha ocurrido una idea buenísima para mi cliente, pero es que me he puesto a probarlo y es que además lo primero que he probado es que ya tiene muy buena pinta. Entonces, ¿qué puede hacer? Y le dije, pues mira, conozco a otra compañera además que es experta, porque era un tema de moda, digo, conozco a otra compañera que es experta en moda, digo, os conecto a las dos, digo, porque estoy seguro que para tu cliente, con tu idea que has tenido, que me parece buenísima, y con esta chica que además sabe muchísimo sobre inteligencia artificial en el mundo de la moda, vais a poder hacer una conexión. Y todo esto surgió, ¿por qué? Porque de todos los que estaban en aquella sala escuchándome, ella fue la que se decidió a experimentar. No ha leído más información, no se ha formado, no, simplemente le dio por llevar su idea a la práctica. Entonces, ¿cuál es mi mejor consejo? Poner vuestras ideas a la práctica. Los primeros resultados seguramente no van a ser tan buenos. Por supuesto, podéis mirar en Twitter, podéis mirar en un montón de sitios donde vais a poder encontrar gente que comparte, como hago yo, abiertamente cosas para explorar, pero lo fundamental es pensar en tu idea. ¿Qué es eso que te hubiera gustado hacer siempre y nunca has podido hacer? Pues no sé, me hubiera gustado dirigir un anuncio de televisión, ¿no? Me hubiera gustado, pues imagínatelo. ¿Y cómo? Pues mira, ayúdate de una herramienta tipo ChatGPT que te diga, oye, ¿cómo se hace un anuncio de televisión? Pues mira, normalmente tienes que elegir esto, tal, primero tienes que pensar en un prototipado de tipo storyboarding y no sé qué, eso debe reflejar, luego el diálogo, vale, genial, luego elige la música, te va a ayudar en todos esos pasos. Entonces, ¿qué recomendaría yo a la gente? Experimenta. Y estamos en la continua búsqueda también de, como tú, un líder de tecnología. Si solo pudieses meter un ingrediente en la coctelera para poder liderar algún aspecto de tantos que tiene la tecnología, ¿cuál sería? Bueno, tú mencionabas antes la pasión. Yo sé que hablo de cosas muy tequis en las que la pasión parece que encaja mucho mejor con el deporte, ¿no? Yo sí, cuando la gente me pregunta qué es lo que crees que ha cambiado más tu carrera, yo creo que ha sido siempre la pasión, ¿no? Igual que cuando hacía cosas súper mundanas, ¿no? Como podía ser una interfaz para, pues no sé, hace un montón de años cuando trabajé para Telepizza, pues la primera tienda de pedidos online que hubo en España en Telepizza, pues yo fui el diseñador. Pues es una cosa que me siento súper orgulloso y es una cosa que ocurrió hace un montón de años, ¿no? Entonces, no sé,
lo vivía con la misma pasión con la que vivo ahora, por ejemplo, trabajar con tecnologías súper novedosas. Yo creo que obviamente no todo el mundo tiene la posibilidad de formarse o incluso trabajar en un sector en el que de verdad se sienta parte, ¿no? Y se sienta, no sé, pues un poco recompensado por esa experiencia, pero desde luego para mí si hay algo que ha cambiado mi carrera es eso. Y la otra cosa es que suelo utilizar una frase de Ralph Waldo Emerson que dice algo así como no sigas el camino, es que me las en inglés y las estoy intentando traducir de cabeza. No sigas el camino hacia donde te pueda llevar, sino ves campo a través y deja un sendero, ¿no? Yo creo que esa es otra cosa que en mi caso, pues eso, he tenido roles que no existían incluso dentro de una estructura tan gigantesca como es una empresa como Microsoft, que no existían, los han creado porque se puede demostrar que ese rol tiene valor, ¿no? Entonces es un poco ir campo a través, que al final está bien seguir senderos, pero tiene que llegar a un punto en el que cada uno se sienta lo suficientemente confiado en el que decir, vale, pues hasta aquí llegaron los que me enseñaron a mí y yo ahora voy a intentar desviarme de este camino y voy a ver hacia dónde llego, ¿no? Y yo creo que eso, el pensar un poco diferente, el pensar fuera de la caja que hablábamos antes, puede marcar mucho la diferencia, ¿no? Al final, si os fijáis en el contenido que hay online, hay muchísimo contenido, la calidad ha mejorado exponencialmente y ahora la media es mucho más alta, pero aún así sigue habiendo gente que con su creatividad pues se ha imaginado, yo qué sé, el otro día vi un sitio que se llama AI Films, que publicaron también uno de mis vídeos, y por ejemplo, gente que crea como cortos, cortos de acción de una película y tal. Entonces vi el otro día uno, por ejemplo, que parecía sacado de un Star Wars. Y dices, madre mía, es buenísimo. O sea, es que si me emites esto en un cine, en el interludio entre una película y otra película, en plan Publimax, de estos de anuncio de cine, es que igual pago por ver la película. No sé lo que viene después, pero el tráiler es muy bueno, ¿no? Pues yo creo que es eso, básicamente. Intentar poner siempre toda tu pasión en lo que haces. Sé que todos los trabajos no son igual de pasionales ni emocionales, y la otra sería un poco tratar de explorar un poco cuál es tu camino, qué es lo que te hace a ti diferente y cuál es esa cosa que tú como ser humano además puedes aportar que es diferente al resto. Bueno, pues hemos acabado. Terminamos, corto, pero porque hablo mucho. La cuña, ¿no? Dinos dónde podemos encontrar, de dónde podemos seguir aprendiendo de todo esto que es tan apasionante. Mi red principal, tengo cuenta en Twitter y tengo cuenta también en TikTok, pero la realidad es que mi cuenta principal y mi red social principal está en mi red profesional, que es en LinkedIn. Mi alias es JS Castro, pero vamos, Jesús Serrano es mucho más fácil de encontrar. Y ahí es donde interactúo con la gente. Hay algo que a mí me produce mucha satisfacción, que es interactuar con hay gente que publica su contenido y, observarme, miradme, dadme likes. Yo soy un poco todo lo contrario. Cualquier persona que me escribe un comentario le contesto, además le intento contestar de una forma divertida, añadiéndole un meme o algo así, y que eso genere más interacción, ¿no? Y es un poco mi forma de expresarme no me gusta decir eso de comunidad, porque no creo haber creado ninguna comunidad, pero sí que es cierto que la gente que viene normalmente repite y vuelve y trae a veces cosas nuevas y me presenta también a otra gente nueva. Es la magia de esto, pero además es que de corazón lo haces y de corazón ayuda siempre a cualquiera. Yo quiero acabar también dándote las gracias, no por hoy, sino por siempre, porque siempre nos has ayudado y siempre has intentado que nos vaya bien y no se puede decir eso de todo el mundo, pero contigo es una realidad, así que te doy las gracias públicamente también y esperamos, esto da para más capítulos, te tenemos que volver a traer para que nos sigas contando cosas. Yo ya te he dejado ahí el siguiente potencial invitado y seguro que si él puede y está disponible vais a alucinar con lo que sabe, mucho más que yo, muchísimo más que yo. Genial, pues lo dicho, muchas gracias y nada más, hemos acabado. Ya sabéis, como os digo siempre, que podéis inscribiros a nuestra newsletter, dejarnos un comentario, darle like a las publicaciones. Estamos en los principales canales de podcast y de vídeo y nos vemos en otro episodio del Garaje de Wozniak. El Garaje de Wozniak es un videopodcast de Wembley Studios producido por Ciento Volando y grabado en Cabina 29.